Bienvenido a clase, vamos a ir revisando el ensayo 2. No sabía. Ya, vamos a revisar el ensayo 2, entonces, claro, las alternativas que corresponden a geometría y probabilidad estadística. Así que vamos a empezar por las alternativas que tuvieron menor acierto. Entonces vamos a revisar, a ver cuál es la 40. La 40 tuvo el acierto de la sección, una persona nomás la tuvo buena. Entonces vamos a empezar con esta. Ya, me dicen, tengo R en función de un parámetro lambda, es igual a 3 más 5 lambda, coma, menos 2 menos 4 lambda. Entonces, ¿cuál de las siguientes rectas son paralelas a R lambda? Y me dan otra recta que está en función de un lambda. Entonces, claro, esta recta está un poco diferente a cómo la trabajamos nosotros. Nosotros generalmente la trabajamos como con un vector director o con la ecuación principal, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar un poco esta forma de presentarlo. Entonces esto simplemente viene siendo como una función para la recta, una recta tipo recta función, que nos va definiendo puntos en función de un parámetro lambda que va a ir variando. Entonces, si nos fijamos lo que acompaña el X y al Y, en este paréntesis, ya que tenemos dos datos, ponemos una coma, entonces tenemos algo que va a ser para el X y algo que va a ser para el Y. Si lo separamos, podemos ver algo que está un número solo, más el lambda por un número, y a la derecha está también un número solo con la operatoria de la suma de un lambda multiplicado por algo. Entonces podemos separarlo, dejarlo así, que esta es la idea, porque así tenemos el R, el lambda, ya va a ser lo mismo, vamos a tener la suma, 3, menos 2, más el lambda, que va a ser 5, menos 4. Entonces, aquí, esto viene siendo lo mismo que lo de acá, ¿cierto? Solo como yo lo separé, lo que tiene que ver con el lambda y el otro número, que es la suma. Entonces separamos como esta suma con el lambda. Y recordamos dos formas de ver que rectas eran paralelas, ¿cierto? Si teníamos una recta que teníamos y igual a mx más n, eran paralelas si las pendientes, o sea, el m, m1 iba a ser igual a m2. Es decir, dos rectas son paralelas si su m es igual, ¿cierto? Y la otra forma es que yo tengo la recta de esta forma, tengo un x, y, un y, que va a ser igual a x0, y0, que viene siendo un factor de posición, más lambda por a, beta, donde a, beta viene siendo el vector director, ¿cierto? Y este lambda lo amplifica. Y en este formato tenemos dos rectas paralelas y este vector director de 1 es igual al vector director de otra recta multiplicado por un factor k. Es decir, pueden ser el mismo vector director o puede estar amplificado por un número. Y luego, entonces, esta forma que tenemos acá es la misma que la que nos dan, solo que en vez de escribir x, y igual a esto, nos escribieron r de lambda, pero viene siendo lo mismo. Al lado izquierdo igual vamos a tener un x, y, ahora vamos a tener dos puntos, o sea, un punto con dos coordenadas, el x y el y, y además nos dieron agrupada esta suma, nos la dieron separada. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarla y vamos a ver cuáles tienen vector directores, ¿cierto? Entonces ya que va a pedir ayuda de alguien. Samuel, ¿me puede ayudar? Por favor. Ya no sabes cómo hacerla. Ya. Entonces, pero ¿entendiste un poco lo que dije recién? Sobre que teníamos que... Este era el formato que teníamos acá. Entonces teníamos dos formatos, ¿cierto? Tenemos la principal y tenemos la de esta forma. Y nosotros nos dan las rectas de esta forma. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser transformar esta en esta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso para cada recta. Entonces, si empezamos con el R lambda, lo separamos y este va a ser 3, menos 2 más lambda 5, menos 4. Y esto de acá también lo podemos separar
Y recordando que a nosotros nos importa solo lo que tiene que ver con el vector director, porque este va a definir la inclinación de la recta para ver si son paralelas. Entonces tenemos que encontrar el vector director a estas tres funciones. Entonces, si yo borro acá, ¿cuáles serían los tres vectores directores, Samuel? ¿Podrías descomponerlo de esta forma de presentar la recta? De, por ejemplo, para el B lambda, 6 más 10 lambda es igual a 1 menos 2 lambda. ¿Cuál sería su vector director? 10, menos 2, ¿cierto? Ya, entonces vamos a poner el lambda para acordarnos que el vector director, 10, menos 2. Ya, perfecto. ¿Y de las otras dos? Ya, a ver. Menos 15 más 12, ¿sí? Y la tercera es 1 menos 4,5. Ya, perfecto. Gracias, Samuel. Ya, entonces ahora, ¿qué nos queda hacer? Nos queda comparar los vectores directores, ¿cierto? Tenemos la relación del vector director de cada recta con este vector director de la recta que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo tienen que ser estos vectores directores? Tienen que ser una amplificación del otro. No tienen que ser necesariamente igual como en la ecuación principal. ¿Y esto por qué? Porque en la ecuación principal la pendiente va a tener una división entre la altura y la base, entonces siempre me va a dar un mismo número, no puedo tener un número diferente que me represente la misma pendiente, pero aquí en el vector director sí yo puedo tener vectores diferentes que me representen la misma pendiente y por lo tanto una recta paralela. Entonces, por ejemplo, si yo me imagino este vector así, ya es una flechita, yo puedo tener una flechita sobrepuesta de esta forma, pero más grande. Entonces la voy a poner acá, y estas vendrían siendo rectas paralelas, ¿cierto? Porque esta flecha tiene la misma pendiente, pero no son exactamente la misma porque una es más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que una está multiplicada por cierto número con la otra. Entonces, si yo tengo acá mi recta 1 y acá tengo mi recta 2, tengo que el director de la recta 1 va a ser va a ser el mismo que el vector director de la recta 2, pero amplificado. En este caso por un número mayor que 1 para que crezca. Entonces tenemos que ver si yo puedo tener un número que multiplicándolo por estos vectores directores me dé el vector director original. Entonces ahora pido la ayuda de otra persona. A ver, Catalina Lara, ayúdame porfa. Pues, sí, ya, ayúdame. Entonces con la 1. ¿Podría ser el mismo vector, el primero por 2? Sí, por 2 me daría el primero por 2. Ya, si multiplico el primero por 2, entonces para el primero lambda 2 me daría un vector igual a No, no, 20, no, no. menos 4. Ah, sí, 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 está bien. ¿Sí? 20, menos 4. Pero el vector Ah, que nosotros queremos es eso es al 5, revés. menos 4. Entonces vemos que calza uno, pero el otro no. Entonces si pasa esto, significa que ya no van a tener la pendiente. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con esto, Cato? ¿No se puede? Que no es. Que no es, No. ¿cierto? No, no hay un Ah, número ah, que haga ese, que... ¿Cómo? ese, La idea es que nosotros multipliquemos, lo podemos hacer para los dos lados, podemos multiplicar el original o el alternativo, sería lo multiplicar por el inverso del otro. Y si multiplicamos para que el primer número nos dé, entonces con el mismo número debería servir para el segundo, porque tiene que ser el mismo número que se multiplique por los dos. Si con un número sirve, pero con el otro no sirve, significa que el vector no va a servir. Ya, entonces, ahí con el segundo, ¿qué decide el segundo, Cata? el segundo, el 5 menos 4 se multiplicaría por 3. No, por menos 3. ¿Ya? ¿Y ahí se quedaría? Sí. Sí, entonces ahí tendría yo como, por ejemplo, el 5 como menos 4 sería como, a ver, 5 sería así, y el otro sería menos 15 más 12, el otro sería como así más grande. Entonces,
Vemos que para que pase esto se amplifica por menos 3, pero sí son paralelos porque tienen la misma pendiente. Ya, entonces está así, ¿cierto? Y la tercera. Ujú. No La sé si tercera aquí. el último se puede multiplicar por 5 o no. Que no estoy segura. O sea, aquí si multiplico por 5, claro, y me daría 5 y menos 4. Entonces también, perfecto. Entonces en el fondo viene aquí en este el mismo vector, pero más pequeñito, así. Ya, y entonces para este caso multiplicamos por 5 y en este caso estamos dividiendo por menos 3, pero es lo mismo, da lo mismo, porque este número este lambda, puede tomar muchos valores, entonces lo que va a hacer es que este vector pequeño se va a amplificar para crear la recta. Entonces, si multiplicamos por un número, un vector, es lo mismo que a otro vector dividirlo por ese inverso. Entonces, mientras juguemos así, mientras hagamos que calcen, que uno puede hacer múltiplo del otro, podemos demostrar que los dos tienen la misma pendiente. Entonces, en función de eso, vamos a contestar que es 2 y 3, ¿cierto? Porque la alternativa 2 y la alternativa 3 calzan. Gracias, Cata, y gracias, Samuel. Entonces, ahora vamos a ver el 45. Este. Ya. Dice, tenemos el cuadrilátero ABCD, ya así. De la figura adjunta se puede determinar que los triángulos ABD y BSD son congruentes si se sabe que. Ya, primero que todo es importante, vamos a anotar aquí el congruentes. Congruente, hay que recordar que no es lo mismo que semejante, esto significa iguales. Pero otra cosa importante es el orden de cómo yo tenga el triángulo. Entonces tengo que seguir el orden de las letras. Entonces, ABD viene siendo, empiezo en A, luego B y luego D, vendría siendo el triángulo descrito de esta forma. Y el otro es BCD, entonces el triángulo descrito de esta forma. Vemos que los triángulos no están descritos de una forma por así decirlo, porque uno empieza como del punto más alejado y el otro empieza del punto que se están compartiendo. Entonces va a ser un poco complejo que sean congruentes, así que en función de eso vamos a continuar. Luego la 1 dice los ángulos DAB y BCD son congruentes. Entonces, ¿cuál es el ángulo DAB? Es este de acá. ¿Y cuál es el ángulo BCD? Este que está acá. Y ahora pila ayuda a alguien. Amin. ¿Me podría ayudar? ¿No sabes? Pero ¿me puedes decir si yo sabiendo que el ángulo A es igual al ángulo C, puedo decir que el triángulo de ABD es igual al triángulo BCD? ¿Cómo lo puedo hacer más? Si lo puedo imaginarlo de otra forma. A que la flecha mantenga este sentido. Así, ¿ya? Entonces el primer triángulo sería así, sería acá va a tener A, acá tiene B, acá tiene D, ¿cierto? Y acá tiene su ángulo congruente. Y el otro viene siendo, termino en D. O sea, el triángulo está dibujado igual, pero tengo que preocuparme de las letras, ¿cierto? Y a las letras, para que me quede al revés, me queda el B arriba, aquí el C, B, C y acá el D. O sea, los dos terminan en D. Y acá el ángulo rojo viene siendo el C, este es el ángulo que son iguales. Y ya que están en conjunto, vemos que tenemos lados iguales, que es el BD. Acá en BD tenemos iguales todos lados son iguales. Bueno, entonces esto nos da a poco darnos cuenta de que si estos triángulos nosotros queremos que sean congruentes, tienen que ser iguales en la forma que están puestos así, porque ahí están descritos como nos dicen a nosotros.
Entonces, aquí nos damos cuenta un poco ya que este ángulo que es congruente no nos aporta mucho con información. Entonces, podemos ver esto que está acá. Y acá lo que podemos hacer es un poco jugar. Entonces, si esto es falso, deberíamos encontrar fácilmente un contraejemplo. Y una forma de verlo es imaginarnos que estos son dos triángulos isósceles que comparten una base y tienen lados, estos lados de aquí son isósceles, así, ¿cierto? Como se muestra acá en el que puse uno. Entonces, estos ángulos que están acá azul deberían ser iguales. Y bueno, esto cumple con todo lo que nos están diciendo. Y luego nos tenemos que fijar en el orden de los ángulos. Entonces, el 1, como vemos, empieza en A, entonces va a tener este ángulo congruente y luego va a tener dos ángulos azules, que son equivalentes. Y el triángulo que está acá a la derecha, en el orden que nos dijeron, había que empezar en B, entonces sería primero el azul, luego el rojo y luego el azul. Entonces acá tendríamos rojo, azul, azul, y acá tendríamos azul, rojo, azul. Entonces vemos que no tienen los mismos ángulos, porque sería... Este sería rojo, azul, azul, y este sería así. Entonces, si bien son congruentes, si yo pudiera rotar este hacia la derecha, ¿cierto? Y me quedaría congruente, me quedaría el mismo triángulo, pero yo me tengo que preocupar, como dije al principio, del orden de las letras. Entonces, yo creo que sea congruente en el sentido ABD y en el sentido BCD, es decir, en estas posiciones que están acá. Y en estas posiciones vemos que no son congruentes. Entonces, por eso yo la voy a descartar. Aquí lo fundamental es el orden de las letras, que eso es importante siempre. Entonces, ¿quedaron un poco más claro con esta 1 de por qué no es? Me pueden decir en el chat, por favor. Ah, si entendieron por qué la 1 no es. ¿O ¿Sí? Ya, bacán. Entonces descartamos la 1 y ahora la 2. La 2 es más sencilla porque dice los triángulos ABD y BCD son equiláteros. Entonces, si son equiláteros, primero que todo son sus tres lados iguales de cada uno y también sus triángulos son iguales, ¿cierto? Son los triángulos miden 60. Entonces tenemos esto que está acá y vemos que los ángulos son iguales, entonces si comparten un lado que es igual entre ambos, vamos a tener que este lado, este y este son iguales también, tenemos casi todo igual, y luego aquí vemos que estos triángulos van a ser congruentes incluso sin importar el orden de la flecha, porque si yo lo vuelco, lo giro, como en el sentido de acá yo tenía que girarlo para que fuera congruente, acá si yo lo giro me da que es el mismo triángulo, porque es un triángulo simétrico, tiene los triángulos iguales y sus tres lados iguales. Entonces, si yo lo giro, me va a quedar el mismo triángulo y en el fondo aquí me puedo prescindir de la información del orden de los aristas. Entonces, simplemente tengo que ver si pueden ser congruentes de alguna forma. Y evidentemente son congruentes porque son el mismo triángulo, porque tienen los mismos ángulos y los mismos lados. Entonces, esta 2 va a ser verdadera. Y así contesto que es solo 2. Entonces, ahora vamos a pasar a la 38. Esta, ¿ya? Entonces dice, una ecuación continua para la recta y igual a 6x más 2 podría ser. Entonces nos da este formato no lo hemos trabajado nosotros, pero en el fondo es simplemente manipular algebraicamente la recta
en este formato, es decir, el X y el Y a un lado, restándole algo y dividiéndole en algo. Y tanto el X como el Y tienen que estar multiplicados por 1, no pueden estar amplificados por un número. Entonces, primero que todo voy a hacer una forma general. Como yo paso de una recta al estilo, este estilo que tengo X, Y es igual a la posición A, B más este lambda por C, D, el vector director, a esta forma. Entonces aquí yo voy a pasar primero esto restando. No, de hecho, primero que todo esto se separa. Puedo decir que X es igual a más lambda C, ¿cierto? Y Y es igual a B más lambda D, ¿cierto? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es despejar el lambda. Entonces, si nosotros despejamos lambda, para la primera ecuación de X nos queda que lambda es igual a X menos A partido C, y para la segunda nos queda que lambda es igual a Y menos B partido D, ¿cierto? Eso sí lo simplificamos, o sea, si despejamos lambda. Entonces ahora, como tenemos las ecuaciones despejadas en la misma variable, podemos igualarlas entre sí y podemos decir lo que tenemos aquí, que X menos A partido C es igual a Y menos B partido D. Entonces así vemos cómo se lleva de esta forma a esta forma. Es simplemente X menos su parte de la posición partido su parte del vector director es igual a Y menos parte de su posición partido el vector director. Entonces ahora, pero aquí va a ser más simple. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es despejar Y es igual a 6X más 2, de forma que lo podamos escribir así. Va a estar correcto. Entonces aquí va a pedir la ayuda de nuevo de alguien. Entonces va a ser alguien que no sea ni Felipe ni Samuel. Claudio, ¿me puedes ayudar? Claudio o Connie Galdames. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar esto en esto que tengo acá? O sea, de alguna forma parecida. Tengo Y es igual a 6X más 2. Entonces, me quiere Y menos algo y partido algo es igual a X menos algo partido algo. ¿El 2 es C o no? El 2, tú dices, analizándolo con la forma general, Sí. el 2 es B, o sea, sí, pero en el fondo no te preocupes de eso, solo juguemos con esta ecuación para que quede Y menos algo partido algo y X menos algo partido algo. Pero claro, si tú decís que el 2 es B, entonces tendríamos como Y menos 2. Sí. Ya eso sería 6X solo, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Profe, la verdad no sé cómo se hace. ¿No? Tenemos que jugar algebraicamente con esta ecuación de forma que Y y X nos queden solos. Entonces, Y ya nos queda solo, ¿cierto? Pero 6X no nos queda solo. Entonces, ¿qué le podemos hacer al 6? O sea, al 6X para que quede solo X es quitarle el 6. Entonces, ¿cómo le quitamos al 6? Lo pasamos dividiendo. Entonces, si pasamos dividiendo, luego vamos a tener esto. Entonces, solo es eso. Y ahora vemos que tenemos esto listo. Entonces, ahora tenemos que jugar con el X. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que X se vea de esta forma? ¿Podemos restarle algo sin que X cambie? Podemos restarle 0.
porque x menos 0, x menos 0 es lo mismo que x, y x menos 0 partido en 1 va a ser lo mismo que x menos 0. Entonces aquí nosotros podemos añadirle un menos 0 y partir un 1, y va a estar válido porque no cambia el valor. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, bueno, ya hicimos eso, jugamos algebraicamente, simplemente nos pusimos a mover, no había mucho que hacer, podríamos pasar el y restando y nos quedaría 0 es igual a 6x más 2 menos y, pero no nos sirve mucho, entonces por eso lo que hicimos fue pasar este todo restando y así fuimos como limpiando un poco. Entonces fue simplemente jugar, si no se nos ocurre, podemos ver si sale como así jugando y si no, pasamos al siguiente ejercicio y volvemos cuando tengamos tiempo. Entonces en este caso sería restarle todos y dividirlo por 6 y vemos que a este x, para que cumpla con estas condiciones, se le puede restar 0 y dividirle en 1. Y si no se nos ocurre, podemos ver en las alternativas que tenemos el y menos 2, que es el que está acá, partido 6, y tenemos este x, que es menos 0 partido en 1, que viene siendo en realidad x. Entonces sería esa la alternativa, claro. Entonces ahora vamos a pasar a la 39. Ya, entonces esta es simetría. Dicen, tengo el triángulo ABC, ¿cierto? De la figura tengo DE, que viene siendo esta recta que está acá, es paralela a AB, que es esta que está acá. Entonces ya nos dicen aquí, ya vamos a tener que jugar con la simetría. Nos dan el valor de EC, que es este, entonces le escribimos 3. Nos dan el valor de EB, que es este, le escribimos 2. Nos dan el valor de DE, que es este, así que le escribimos A. Y nos dan el valor de AB, que es este, y le vamos a escribir B. Entonces tenemos esto que está acá. Así que ahora tenemos que jugar con la simetría. Entonces yo primero que todo separé como triángulos que van a ser simétricos para no perderme un poco. Entonces aislé este triángulo pequeñito y el triángulo grande, que vienen siendo simétricos, porque comparten un ángulo y hacer esta recta paralela a esta. Entonces estos ángulos van a ser iguales, entonces van a tener su ángulo congruente y por lo tanto van a ser semejantes. Así que por semejanza yo aparté los triángulos, el pequeñito y el grande, entonces lo tengo dibujado acá. A la izquierda, ven que tengo tengo 3 partido en A, como bien dice acá, o sea, no, 3, este lado mide 3 y este lado mide A. Y luego el grande, tengo la base que mide B. Y acá es importante que para esta semejanza no confundirse, no uso este segmento, sino que tengo que usar todo este lado que viene siendo el lado del triángulo, que va a ser 3 más 2, va a ser 5. Entonces tengo mi triángulo de base A del lado 3 y otro triángulo de base B del lado 5. Entonces ahora hago semejanza como yo quiera. Recuerden que podría ser este es a este como este es a este, o podría ser este es a este como este es a este. Yo en este caso veo que lo hice así, A es a 3 como B es a 5. Entonces puede ser como sea, solo hay que recordar que sea consistente. Entonces voy a tener A partido 3 es igual a B partido 5 como se ve acá. Ok, y me piden decir cuál es el valor de A partido A más B. Entonces yo tengo esta división y tengo esta igualdad. Entonces voy a despejar A o despejar B, de forma que después yo pueda reemplazarlo acá. Entonces yo podría despejar A o podría despejar B. En este caso yo preferí despejar B, porque como mi fracción es A partido en A más B, tengo una letra que es diferente, entonces mejor cambio esa letra. Entonces si despejo B, voy a pasar este 5 para acá multiplicando, me va a quedar que B es A por 5 tercios. Así que copio la fracción que me piden, la escribo de nuevo, pero cambio el B por el equivalente en A, que encontré por esta relación de simetría, y veo que B es lo mismo que 5 tercios de A. Entonces ahora yo puedo sumar esto que está en el divisor. A más 5 tercios de A viene siendo 8 tercios de A, ¿cierto? Porque aquí yo voy a transformarlo a fracción con igual divisor para que puedan sumarse. Luego estos A se simplifican y como está dividiendo al divisor, va a pasar acá arriba multiplicando y me va a quedar simplemente 3 octavos.
Entonces ahí la alternativa va a ser la E, 3/8. Bien, entonces ahora voy a pasar a la 42. 42. Ya, entonces va a pedir ayuda, porfa. Martín, ¿me puedes ayudar a hacer esta? Sí, profe, pero no sé cómo hacerla en todo caso. Ya démosle, pues, pero la hacemos en conjunto. ¿Cierto? Bueno. Entonces, nos dan 3 puntos, ¿cierto? Me dan el punto A, B y C con sus coordenadas correspondientes y me preguntan cuál es la distancia entre C y el punto medio del trazo AB. Entonces, lo primero que voy a hacer es acordarme de cómo calcular ambas cosas. Cómo calculo yo la distancia entre puntos y cómo calculo yo el punto medio entre puntos, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a escribir estas dos ecuaciones. ¿Tú te acordabas cómo eran la ecuación para la distancia y la ecuación para el punto medio? No, ninguna de las dos, profe. Soy muy malo ¿No? para plano cartesiano. Ah, ya. Entonces, no es necesario en el fondo como memorizarlas, pero por ejemplo, ¿tú te sabes el teorema de Pitágoras? Sí, ese sí. Sí, por ejemplo, ya como el teorema de Pitágoras. Si yo tengo un triángulo cualquiera. Ah, o sea, un triángulo rectángulo. Sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Así, cierto? Sí, Ya, entonces lo que nosotros tenemos acá es un punto 1, vamos a pasar de como si tuvieran el plano y un punto 1 y un punto 2, ¿cierto? Entonces la distancia viene siendo va a ser D. Pongámosle H a la distancia, ¿cierto? Y nosotros queremos saber esta información. Entonces, para el 1 tenemos su coordenada X y su coordenada Y, y para el 2 tenemos su coordenada X y su coordenada Y. Entonces, ¿cuánto me diría este segmento de aquí? Me diría lo que corresponde a la coordenada X de 1 menos la coordenada X de 2, o inverso, pero no importa porque se va a pasar al cuadrado, así que nos va a quedar positivo igual. Entonces, bueno, en este caso, para que nos quede positivo, de igual forma vamos a usar la coordenada de 2, que está más a la derecha. Entonces, este segmento me diría la coordenada de 2 menos la coordenada de 1. Y el segmento que está acá me diría la coordenada en Y de 2 menos la coordenada en Y de 1. ¿Cierto? ¿Te hace sentido, Martín? sí, sí. ¿Sí? Ya, pues entonces aquí, ahora si simplemente lo equilibramos, pasamos este cuadrado como raíz acá, vamos a tener que la distancia o la hipotenusa va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de las restas de ambas coordenadas al cuadrado. Entonces sería lo que x1 menos x2 o 0 o lo que sea al cuadrado más y1 menos y2. Entonces ahí tenemos una fórmula. Entonces así se saca la distancia. Ahora el punto medio. ¿Cómo sacamos nosotros el punto medio? A ver, nosotros tendríamos que dibujar un poco. A ver, voy a dibujar el plano cartesiano así, solo esto. Entonces me voy a imaginar que tengo un puntito aquí y que tengo un punto acá. Entonces voy a trazar una recta entre ambos y voy a ver que el punto medio está aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué me fijo? Me fijo que ¿cómo puedo hacer la representación matemática de esto? Compartir. Ya. Quiero encontrar la coordenada del punto medio y si me fijo en el lado X, yo puedo tener este segmento de aquí, que va a ser el X del punto 1, y esta parte de acá que va a ser el X del segmento 2, ¿cierto? Entonces yo lo que pasa aquí es que yo le puedo puedo sacarle un cachito aquí a este, acá voy a cortar este, lo voy a llevar prestado, entonces voy a borrar aquí, ahí, imaginemos que se quedan del mismo porte, y lo voy a llevar acá. Ah,
Ya, entonces esto y otra línea, ya así. Entonces yo este cachito lo voy a cortar y lo voy a llevar aquí. Y ahí esto me daría el X del punto medio. Y esto veo que lo saqué como el promedio de ambos. O sea, X medio vendría siendo X1 más X2 partido 2. Luego hagámoslo de la misma forma para la Y. Yo me puedo dar cuenta que si tengo esto, y si hago, a ver, voy a cambiar esto para que no me molesten acá abajo, así. Voy a ver que si tengo este segmento aquí y tengo este segmento acá. Ya, entonces, sorry por eso. Veo la coordenada Y de cada uno y veo que si yo le quito este cachito a este, se lo presto al uno, y si comparten, llega al punto medio también. Entonces, vemos que el punto medio en coordenada va a ser el promedio de la coordenada de cada uno. Entonces sería Y1, Y1 más Y2 partido 2. Bueno, entonces ahí nosotros encontramos las ecuaciones. Podemos hacer eso un poco para jugar. Entonces, ya tenemos listas nuestras ecuaciones que vamos a usar, así que empecemos. Primero que todo vamos a encontrar, nos piden distancia entre C y el punto medio de A y B, ¿cierto? El punto medio de AB no lo tenemos, así que lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el punto medio de AB. Entonces, Martín, ¿cómo sacaríamos el punto medio de AB? Sería 0 menos 4 partido en ¿Sí? 2 y el I sería 1 menos 5 partido en 2. Ya. Dijiste menos. Estás restando Sí, los puntos. 0 más menos 4 partido en 2. Ya, sí. Y el otro sería 1 más 5 partido en 2. partido en dos. Ya, entonces hay que acordarnos que es una suma. A mí igual me pasa que a veces pienso que es una resta, pero es una suma, porque si yo hiciera la resta, me quedaría corto. A ver, voy a hacer el mismo ejemplo. Tengo acá el punto 1 y acá el punto 2. Ya, entonces imaginemos, yo tengo, ya para el X tengo el 1 y para el 2 tengo el X también. Entonces ya, y ahora yo le resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si al 2 le resto el 1 en este caso? Para que no me quede un número negativo. Me quedaría este segmento. Ya, y ahora si ese segmento más de encima yo lo divido en 2, porque es partido en 2, me quedaría así. Entonces ahora si yo lo ubico acá en la recta, no me llega, porque yo tengo el medio aquí, ven como queda corto, no llega. Entonces por eso es la suma. Si de repente estamos confundidos y no estamos como, no, la suma es la recta. Pueden hacer este dibujito, un pequeño esbozo. Ya, es la suma. Ya entonces nos daría el punto medio menos 2,3. Entonces ahora sacamos la distancia entre el punto medio y C. ¿Y cómo la sacaríamos, Martín? Utilizando las coordenadas del punto medio, que sería menos 2, menos, y el punto C, menos 2, menos 1 elevado a 2, más Ya, sí. menos 7 elevado a 2. Ya, perfecto. Entonces, menos 2 menos 1 al cuadrado es menos 3, eso sería 9. Y 3 menos 7 sería menos 4, y eso al cuadrado sería 16. Se suman raíz de 25 y me daría resultado 5. Entonces yo calculo finalmente que la distancia es 5. Gracias, Martín. Ya, profe. A ver, voy a continuar. Ya la 46. Entonces dice, en la figura adjunta tengo un triángulo con harta recta atravesándolo. Me dicen que la FG, que es esta, es paralela a ED, que es paralela a BC. Entonces aquí nosotros decimos que tenemos rectas paralelas en un triángulo, vamos a jugar con semejanza acá, probablemente. Entonces nos dan los datos, nos dicen que FG es igual a 8, entonces FG es igual a este. Entonces FG yo le voy a poner un 8 aquí. Ya, AC es igual a 50, entonces a todo esto va a ser igual a 50. Y la proporción entre AF a FD a CD es igual a 3, es a 2, es a 5. Entonces nosotros recordamos que para encontrar segmentos que estaban a esta forma, de esta proporción, nosotros podríamos decir que era como un X, que era como 3X, 2X, 5X, tiene que ser igual al total. Entonces, si seguimos otra proporción, AF sería igual a 3X, ya que es el 3 en esta división, FD sería igual a 2, porque
o sea, sería igual a 2x, porque es 2 en esta división, y CD sería igual a 5x, porque acá es 5. Entonces, nosotros sabemos que 5x más 2x más 3x tiene que ser igual a 50. Así que por lo que tenemos acá, 5x más 2x más 3x es igual a 50. Si sumamos las x, vamos a tener esto es igual a 10x. Luego, si despejamos x, vamos a tener que x es igual a 5. Entonces aquí ganamos información un poco para este ejercicio, porque nos piden que la medida debe ser, es decir, nos piden esto. Entonces, como nos piden esto, nosotros necesitamos hacer semejanza. En este caso, vamos a usar este triángulo grande para encontrar y. ¿Y qué más tenemos? Tendríamos este triángulo, que podríamos tener este lado de acá, pero no el de acá. Y tenemos este, que aquí si tenemos los dos lados, tenemos 8 y tenemos 3x. Entonces voy a escribir ambos de nuevo. Mis dos triángulos los voy a separar. Voy a tener mi triángulo pequeño así. Voy a tener 8 en esta parte y en la de abajo 3 por x. Y como x es 5, va a ser 15. Y en la parte de acá voy a tener mi y. Este va a ser el triángulo grande ahora. Voy a tener y y abajo 50. Todo esto del triángulo grande. Entonces ahora de nuevo yo voy a hacer semejanza. Voy a hacer semejanza en cualquier orden, ¿cierto? Podría ser 8 es a 15, como y es a 50. O puedo hacer y es a 8 como 50 es a 15, ¿cierto? Y eso es lo que yo escogí acá. Entonces en este caso yo escogí y es a 8 como 50 es a 15. Entonces me quedó esta ecuación. Así que voy a pasar este 8 multiplicando para acá. Me quedaría esto. Me quedaría 50 por 8 partido 15. Entonces yo lo que aquí que hice, en vez de multiplicar 50 por 8 partido en 15, primero dividí el 50 en 15. Y eso me dio 10 partido en 3. Y eso por 8 es 80 partido en 3. Entonces la alternativa sería, o sea, y, que me están pidiendo PC, me diría 80 partido 3. Que en este caso es centímetros, y por lo tanto la alternativa correcta es esta B. Genial. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. 52. No, qué bueno, ya, 52. Ya, vamos a hacer esta. Me dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de muestras sin reposición y sin orden de tamaño 2 que se pueden obtener de una población de 60 individuos? Ya, entonces, a ver qué nos ha salido. Vale, Castaño creo que nos ha salido. ¿Me puedes ayudar a hacer este ejercicio? Sí, pero no tengo micrófono. Ah, ya, pero escríbeme. Entonces, me dice, ¿cuál de las siguientes expresiones? Ya, no tenemos lo importante. Nos piden que sea sin reposición, es decir, no se pueden repetir mi elemento, y cada vez que yo saco un elemento pierdo elementos. Y sin orden significa que en este caso, para contar, tener AB va a ser lo mismo que BA. Entonces, eso me significa sin orden, y sin reposición significa que se puede repetir. Entonces, tengo 60 individuos y quiero tomar 2. Esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo harías tú? ¿Con alguna fórmula de calcular combinatoria, permutación, o de la forma de los rectángulos, o intuitivamente? No sé, ¿cómo se te ocurre? ¿O no se te ocurre? Sí, dice cantidad de muestras. ¿Cuántas muestras yo puedo sacar de tamaño 2 de 60? Es decir, que si yo tengo 60 individuos y quiero sacar 2, ¿cuántas probabilidades tengo? O sea, ¿cuánta cantidad de casos posibles tengo? Eso quiere decir muestras de tamaño 2 que se pueden obtener de una población de 60. Hagámoslo con los rectángulos. Entonces, voy a hacer rectángulo, voy a hacer 2, ¿cierto? Entonces, aquí voy a contar la cantidad, ya, de tamaño 2. Entonces, lo primero, ¿cuántas opciones tengo yo? $60, ya, gracias. Y el segundo, ¿cuántas tengo? Si me dice que es sin reposición. Es decir, yo saqué uno y perdí.
Perdí ese 1. No, sería 59 porque hasta ahora saqué 1 para el 60. Saqué 1. ¿Cierto? Entonces no saqué 1 en el 60 y ahora de nuevo quiero sacar mi segundo para tener los dos, pero ahora ya no tengo 60 para sacar, sino que tengo 59 porque saqué 1. Entonces sería 60 y 59, ¿cierto? Entonces lo que hago, como están juntos aquí en este rectángulo, los voy a multiplicar entre sí. Entonces sería 60 por 59. Ya, y ahora un detalle es que hay que tener en cuenta que esto no puede tener un orden. Entonces, como no tiene orden, no le importa a esta persona si yo saco A, B o si saco B, A. Entonces, ¿qué significa? Que si yo cuento aquí, imaginémonos que esto fuera el abecedario, con más letras para que fueran 60. Entonces, de la primera 60 yo, imaginémonos que saqué A, y en la segunda saqué todas menos A, porque no puedo sacar de nuevo, pero imaginemos que saqué B. Ya, entonces, pero en las 60 también puedo haber sacado B, y después puedo haber sacado A. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo estoy contando dos casos. Estoy contando AB y estoy contando BA. Pero por el ejercicio, como decía, en orden no le importa el orden, no le importa que esté A y después B, le importa cómo estén ordenados. Entonces, en realidad, donde yo tengo dos casos, en realidad tengo uno solo, que es A con B, porque no le importa el orden. Luego, como tengo en dos casos, solo hago uno, voy a esta multiplicación dividirla por 2, para que todos los casos que están multiplicando se doble, porque uno es primero y después el otro, y el otro es que el último ahora es primero, cuenten por 1. Entonces sería esto, sería 60 por 59 partido 2. Y esto es la alternativa que tenemos aquí, la C. Esto, de la misma forma, se puede hacer con la fórmula de la permutación, porque esto es una permutación. Permutación es cuando yo tengo una cantidad de población y yo quiero ver cuántas muestras puedo hacer sin reposición. Sin reposición significa sin repetir. Sin repetir. Y en permutación no me importaba el orden. O sea, no, perdón, en realidad es una combinatoria. En la combinatoria no me importa el orden, porque estoy buscando grupos. En la permutación sí me importa el orden. Entonces, esta va a ser una combinatoria. Combinatoria sin repetir y sin orden, eso hace que sea combinatoria. Y va a ser de 60 sobre 2. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula abajo va a ser esta menos factorial. Esa es la fórmula de la combinatoria. Entonces, ¿me sigues, vale? ¿Cómo sigo operando yo esto? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué parte no entendiste mucho? ¿Por qué usamos la fórmula de combinatoria? ¿O qué es lo que te estoy pidiendo? Ah, ¿por qué usamos la fórmula combinatoria? Porque recordemos que nosotros teníamos tres formas de ordenar datos, o de encontrar cantidad de datos. No me acuerdo cuál era la primera, pero la más sencilla. En este punto, como tenemos 60 y tomamos una cantidad menor, que es 2, hay dos casos que podría ser. Podría ser que yo tuviera una permutación o que tuviera una combinación. Entonces, y tanto permutaciones como combinaciones se pueden repetir los objetos. En este caso me dice sin repetir, entonces eso me hace más fácil me hace en realidad escoger un tipo de fórmula. Para combinatoria es una fórmula más sencilla, que es la que usamos siempre. En permutación cambiaría la fórmula. Entonces en este caso tenemos que ver si cogemos la fórmula de la combinatoria, si esto es una combinatoria o es una permutación. Entonces nosotros recordamos que en las permutaciones, la permutación con P, el orden importa. A ver, P ahí. Importa orden. Entonces 1, 2 es diferente que 2, 1. Y en combinatoria, con C no importa el orden. Entonces 1, 2 es lo mismo que 2, 1.
Luego también tenemos que ¿cuál es la fórmula de la combinatoria? Tenemos que n sobre k va a ser lo mismo que n factorial partido n menos k multiplicado por k. Y esto es por fórmula, ¿cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos el n por el k, el n es el total de datos, tenemos 60 y el k va a ser la cantidad que vamos a sacar, en este caso son 2. Así que tenemos n 60 sobre 2. Si reemplazamos todos los n por un 60, 60 factorial, acá vamos a tener 60. Y si reemplazamos todas las k por un 2, vamos a tener acá menos 2 y acá vamos a tener por 2 factorial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplificar esto. Y se te ocurre ahora cómo simplificar esta fracción. El 2 con el 60. Restarlo, dices tú. O sea, lo primero vendría así, porque claro, vendría siendo la recta. Entonces, la cantidad va a ser 60 factorial partido 58 factorial por 2 factorial. Sí, ya, ¿y ahora qué? Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Teniendo en cuenta las propiedades de los factoriales, cómo los factoriales se desarman. Dividir, sí, pero primero voy a separar el 60. Voy a hacer esto, 60 por 59 por 58 factorial. Esto es lo mismo que 60 factorial, ¿cierto? Por propiedad. 60 factorial es lo mismo que es 59 factorial por 58 factorial. Entonces, claro, ahora si yo simplifico esto se iría y esto me quedaría igual a 60 por 59 partido 2 factorial y 2 factorial es simplemente 2. Entonces me quedaría 2. ¿Ves? Entonces de la misma forma yo llegué al mismo resultado que es esta C. Gracias, Vale. Ya, entonces, a ver, ahora voy a continuar con la 57. Esta ya. Esta estoy casi seguro de que no alcanzamos a ver la fórmula dentro de la materia, así que por eso yo la escribí acá. Sean dos sucesos A y B, tales que probabilidad de A rayita B es igual a 3 partido en 10, la probabilidad de B es igual a 2 partido en 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A intersección con B? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que pasen las dos cosas? Y bueno, entonces para esto vamos a dar una formulita que es esta. La anoté acá para que la anoten, si no la saben o no la tienen anotada. Que nos dice que la probabilidad de A, flechita B, que es dado B, la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A intersección B partido la probabilidad de B. Entonces ahora simplemente con conocer esta fórmula podemos resolver fácilmente el ejercicio, ¿cierto? Solo es reemplazar lo que nos dan y encontrar la incógnita que queda. Entonces vamos a reemplazar lo que es la probabilidad de A dado B. En este caso la probabilidad de A dado B es 3 partido en 10. Entonces acá a la izquierda vamos a tener 3 partido en 10. Bueno, a la derecha tenemos la probabilidad de A intersección B. Eso no los dan en nuestra incógnita. Y abajo nos dan, o sea, abajo en la ecuación está la probabilidad de B, que dice que 2 tercios. Entonces yo aquí abajito escribí 2 tercios. Así que para despejar esta probabilidad de A intersección B, voy a pasar este 2 tercios para acá multiplicando. Entonces me quedaría 2 tercios por 3 partido en 10. Entonces se simplifica esto también. Y me queda simplemente que la probabilidad de A intersección B por esta fórmula que tenemos acá me va a dar un quinto. Y así es como se resuelve este ejercicio. Genial, entonces voy a continuar. Ya voy a hacer este de geometría. 44 dice, al aplicar una traslación T de coordenadas AB al punto menos 7,3, se obtiene el punto 5,x y me dicen que al punto 4, menos 2 se le aplica la misma traslación con el mismo traslación T y se obtiene el punto Y, menos 1. Y me dicen
calcule los valores de X e Y respectivamente. Entonces yo voy a anotar primero la traslación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico la traslación a X, Y? Lo que va a pasar es que a este X, Y yo le voy a sumar una A, B. Eso va a ser la traslación, ¿cierto? Le suma dos coordenadas. Entonces voy a hacer mi primer caso y el segundo. En el primer caso tengo el punto menos 7,3. Yo le apliqué T, significa que le sumé A más B, porque hice lo que hace una traslación, le suma una variable a cada un número a cada coordenada. Entonces eso me da como resultado 5,x, ¿cierto? 5,x. Y luego a la 2, al punto 2, que es 4, menos 2, le voy a aplicar la misma traslación, entonces le voy a sumar lo mismo a, b. Y eso me da como resultado y, menos 1. Entonces, ahora en función del número inicial que yo tenía, para esta yo puedo encontrar cuánto vale A y acá puedo encontrar cuánto vale B, ¿cierto? Porque tengo menos 7 más A es igual a 5. Entonces yo puedo determinar que A debe ser igual a 12 para que menos 7 más 12 sea igual a 5. Luego de la misma forma, si yo tengo menos 2 y le sumo B, me da menos 1, significa que B tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Porque menos 2 más 1 va a ser igual a menos 1. Entonces ahora que yo encontré A más B, encontré específicamente cómo funciona este vector de traslación T, y en función de esto yo puedo encontrar X, Y. Entonces, primero, con la información que obtuve de A, voy a encontrar Y. Entonces, yo tengo que 4 más A va a ser igual a Y. Entonces, A es 12, entonces 4 más A, 4 más 12 va a ser igual a Y, por lo tanto, Y es igual a 4 más 12, que es igual a 16. Luego, de la misma forma, uso B para la ecuación 1. Tengo que 3 más B va a ser igual a X. Y sé que B es 1, entonces 3 más 1 va a ser igual a X, entonces X va a ser igual a 4. Bueno, yo encontré 4 y X y Y, entonces puedo decir que estos son 4 y 16 respectivamente, y entonces esta alternativa C. Genial, entonces voy a continuar con la 50. Ya está un poco más difícil, o sea, un poco más lenta. Me dice, la figura adjunta tengo un triángulo PQR, que es este. Ya, rectángulo en R, o sea que tiene un R acá. Le voy a hacer zoom. Rectángulo en R, ¿cierto? Y me dicen que el lado RQ mide 6. Ok, entonces, y además me dicen que esto de acá mide 30 grados. Voy a borrar lo que yo agregué. Ya, al 6. Me dicen que este ángulo mide 30 grados y este mide 45. Me están pidiendo esta distancia. Me están pidiendo RS. Sí. Entonces, yo aquí estoy. Lo primero que tengo que hacer es empezar a rellenar un poco de datos que pueda. Veo que como tengo este triángulo, conozco dos de esos ángulos, uno 90 y otro 30, entonces por completar los 180 puedo decir que este ángulo acá mide 60. Entonces ahora este ángulo mide 60. Y yo, ¿qué quiero encontrar? Quiero encontrar cuánto mide esta línea que está acá. Entonces yo para encontrar esa línea lo que voy a hacer es trazar una altura aquí. Así. De manera que como esta altura está en 90 grados acá y 90 grados acá, voy a tener acá 45 grados. Entonces esta altura va a ser la misma que acá y voy a tener un triángulo rectángulo y simplemente voy a tener que encontrar la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenía dos catetos H. Y ahora tengo que encontrar la altura, ¿cierto? Entonces, para encontrar la altura me voy a fijar en lo que está acá. Para esto tengo este triángulo. ¿Ya? Tengo acá recto. Tengo que este mide 6, este mide 60 y este mide, por completar, 30. Ahora, si yo me imagino un espejo a este, así. Este tendría que ser 60 y este 30. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que armé un triángulo equilátero, o sea, este triángulo que yo seleccioné en la mitad, un triángulo equilátero. Y para los triángulos equiláteros yo puedo hacer una relación entre
este lado con la altura. Entonces para esto voy a venir acá. Entonces me imagino mi triángulo equilátero, me imagino que tiene una altura y que tiene un lado A. Entonces, qué sé yo, sé que por Pitágoras esta hipotenusa acá va a ser A. A al cuadrado es igual a su cateto al cuadrado. Entonces un cateto va a ser la altura, va a ser h al cuadrado, y el otro cateto va a ser esto que está acá, que viene a representar la mitad de A. Entonces el otro cateto va a ser A al cuadrado, A medios, va a ser A medios el cateto, y si yo lo elevo al cuadrado y lo sumo al otro cateto al cuadrado, me va a dar la hipotenusa al cuadrado. Así que ahora si yo desarrollo este cuadrado, voy a tener que esto es lo mismo que A al cuadrado partido 4. Luego voy a pasar este para acá restando. Entonces esto sería 4 partido en 4. Y si le resto menos A al cuadrado partido 4, me quedaría lo que tengo acá. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 A al cuadrado partido 4. Y luego puedo decir que la altura va a ser igual si le aplico raíz a ambos lados. Entonces aquí en este lado se va a ir este al cuadrado y me va a quedar la altura. Y acá se me va a ir el cuadrado para A. Me va a quedar raíz de 3. Y abajo me va a quedar raíz de 4. Que eso va a ser igual a 2. Entonces voy a encontrar esta relación. Esta relación la tengo que escribir por si no me la sabía. Y la encontré así, de esta forma. Que la altura h va a ser igual al lado de este triángulo equilátero por raíz de 3 partido 2. Entonces, ahora con esta información, voy a volver a mi triángulo equilátero que era este. Yo quería saber su altura y sé que su lado mide 6. Entonces, mi ecuación, si yo reemplazo a por 6, voy a tener que la altura tiene que medir esto. Tiene que medir 3 raíz de 3. ¿Cierto? 3 raíz de 3 para medir mi altura de mi triángulo equilátero. Luego, recordamos que yo quería encontrar el segmento RS, que era este. Este segmento RS, siendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tenía los dos catetos iguales, donde tenemos este cateto X y este cateto X, ¿cierto? Entonces, nuestra hipotenusa o RS o Y va a ser Y. Y por Pitágoras yo puedo decir que y al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces y va a ser igual a 2x al cuadrado. Luego yo voy a reemplazar el x. Sé que mi x, mi altura, mide 3 raíz de 3. Entonces x al cuadrado sería 3 al cuadrado 9 y la raíz de 3 al cuadrado 3. Entonces sería 2 por 9 por 3. O sea que x al cuadrado es igual a 9 por 3. Ok, entonces tengo esto que está acá. Ahora simplemente aplico raíz a ambos lados. Entonces raíz acá, me queda y solo. Es igual a la raíz de 9 por 6. Y entonces este 9, como tiene raíz cuadrada, lo puedo sacar de la raíz y me queda como 3. Y me quedaría finalmente que y es igual a 3 raíz de 6. Y entonces yo encontré hipotenusa de este triángulo y por fin me encontré cuánto medía este segmento de RS, que es el que me estaban pidiendo, que es 3 raíz de 6. Entonces por esto yo marqué esta alternativa que está acá. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿En alguna parte, la parte del proceso? No, profe, yo no. No, perfecto, ya. Entonces, bueno, con este ejercicio terminamos esta clase. Entonces, los veo en la próxima clase. Con eso vamos a terminar de revisar el ensayo. Espero hayan entendido bien cómo se hacían algunos ejercicios.